Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Maranatha. Cristo viene, amén. No sé si usted está animado por eso, pero yo, yo me siento esperanzado porque yo creo que el Señor viene pronto. Muy pronto. Estamos ahí a poquito. Algunos dicen, bueno, pero es que no me he casado. No importa, no. Se casa con Cristo, amén. Deseamos que venga el Señor. Esto está en la recta final. El mundo está ya preparándose para ya la proclamación de un hombre, el cual va a traer muchos problemas a la humanidad, pero que al final del día Cristo vencerá. Vencerá a nuestro Señor. Sin embargo, mientras que nosotros estamos en este lugar, que nosotros estamos aquí en la tierra, todavía, nosotros tenemos una vida eclesiástica, ¿cierto? Tenemos una vida en Cristo, tenemos cosas que hacer en Cristo, también tenemos responsabilidades en el Señor, tenemos actitudes también que nosotros necesitamos cada día poner en las manos de Dios. Nosotros venimos hablando la última semana, ya finalizamos la serie de 7 sermones. ¿De qué? Ya se olvidó. De la iglesia, de las iglesias de Apocalipsis. Así que fue una bendición. El día de hoy, hermanos, muchas personas dicen ser líderes. ¿Cuántos son líderes? Voy a preguntar otra vez. Si usted cree, usted dice. Si no, está bien. ¿Cuántos son líderes del Señor? Vale, muy bien. Muchas personas proclaman ser líderes en Cristo y está muy bien. Si Dios nos levantó con un liderazgo en algún área, eso está perfecto. La iglesia requiere de líderes, requiere de personas que vayan con un estandarte en la mano en Cristo para que su palabra sea predicada. Precisamente hoy es un culto de misiones. Un culto en el cual recordamos esos líderes que Dios ha levantado para llevar y proclamar la palabra de Dios en distintos lugares, en distintas naciones, en diversos sitios. Y hay gente que le ha tocado lugares particularmente complejos. No todos estamos en las mismas áreas. No todos fuimos llamados a hacer de todo. Hace un tiempo lo comenté. Dios a cada uno le da un don o varios dones diferentes, y yo no debo buscar parecerme a la persona que está a mi lado. Mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado. Yo nunca lo digo, pero hoy lo voy a decir. Mira ahí el que está a su lado. No le diga nada porque yo sé que eso molesta mucho. Eso es molestoso. Pero mírelo. Y él tiene o ella tiene un don. Un don que Dios le ha dado. Algo particular que usted, por más que entrene, no va a tener nunca, mi hermano. Porque eso fue insertado de Dios. Y muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo, mirando el don del otro, y el de nosotros está sin entrenar. El de nosotros está sin desarrollar. Bueno, la primera pregunta que yo quiero dejar en el aire para que vayamos abriendo antes de comenzar el mensaje, ni siquiera estoy en la introducción, es: ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu medida? ¿Cuál es tu medida? Y muchos de nosotros ni siquiera a estas alturas de nuestra vida conocemos realmente cuál es la medida que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos una medida especial. No quiere decir que sea usted mayor que otro, pero tenemos nuestra medida justa. Muchas veces en mi vida tuve que usar ropa de segunda mano. ¿Alguna vez usted ha usado ropa de segunda mano? Alguien ha visitado Coopera, ¿no? Le estoy haciendo ya publicidad a la marca.
Bueno, y usted sabe que algunas veces es complicado conseguir de su talla. No es muy fácil. Y la que hay de su talla, bueno, y mi talla más todavía, una ropa que de repente usted encuentra y no te gusta. El color no te gusta, el diseño no te gusta, pero bueno, igual hay que llevarla porque no hay de otra. No estoy diciendo que usted vaya a comprar esa ropa, pero sí se tiene que hacer en algún momento de la vida, que no pasa nada. Ahora bien, mis amados, hablando de medidas, yo estaba revisando hace un tiempo un poco de historia y un poco, vamos a decir, de cosas que han sucedido en la historia. Y hay un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo creo que usted preste mucha atención a esto, porque yo sé que esto no es bíblico, pero no se preocupe. No se preocupe. Las personas a veces están preocupadas porque todo en absoluto lo que se habla aquí tiene que ser bíblico. Si no, cállate. Yo lo siento mucho, mi amado. Yo lo siento por leer más. Lo siento muchísimo. Y eso nos gusta en muchos predicadores, eso nos gusta en mucha gente. Pero de alguna manera hay que incentivar a las personas en ampliar su pensamiento. Yo he conocido gente, niños que han crecido, que nunca vieron un abecedario desde pequeño, con dibujitos diferentes a los de la Biblia. Los testigos de Jehová, por ejemplo, hacen eso, solamente la atalaya. Y a veces nosotros caemos en ese error y hacemos que nuestros hijos lleguen a un punto en que no quieran nada con el evangelio porque no le dimos la opción de ser cultos. Y yo creo que los cristianos deberíamos abogar por ser cultos. Vaya introducción, pastor. Ya me voy. Bueno, no se vaya todavía. Hace un tiempo, mis amados, había un hombre llamado Procusto. Procusto era un hombre que vivía vivía cerca de Atenas. Era una persona particular, él tenía una vivienda, él le gustaba que las personas se quedasen en su casa. Procusto era una persona que él deseaba que las personas se quedasen a pernoctar. En esa época había una costumbre de que las personas llegasen a las casas porque no había booking, no había alquiler, ¿cómo que se dice? De Airbnb, algo así, perdonen mi mal inglés. No había la aplicación para tú buscar un hotel o una casa que tú pudieses alquilar. Entonces había una costumbre, de hecho en el pueblo de Israel esto lo había mucho, por eso, entre otras cosas, el Señor Jesucristo llegaba a casa de María y de Marta. ¿Por qué? Porque no había hoteles, era nada más que tú podías quedarte en casa de tus amigos mientras pasabas o ibas hacia cierto lugar, recordando que no había trenes, no había aviones, tampoco habían coches de ninguno de los modelos, no había ni del malo ni del bueno, ni con motor ni sin motor. El único motor que había era un burrito o un caballo. De manera que en ese tiempo, también en Atenas, había esta costumbre, y esta persona era conocido porque le gustaba que la gente llegase a su casa, solamente que él tenía un problema que nadie sabía de buenas a primeras. La gente lo miraba y decía, bueno, parece un buen hombre, una persona seria, una persona hospedadora. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser hospedadores. Y esta persona, de hecho, cumplía con ese recurso. Él le gustaba hospedar gente en su casa. En muchas ocasiones ni siquiera cobraba. Solo que cuando llegaba la noche las cosas cambiaban. Él era sumamente enfermizo, pero la gente no se daba cuenta. Mostraba su bella cara, una cara normal, que parecía que todo estaba bien en su vida, y te saludaba
Te invitaba a pasar, te invitaba a tomar un café, un desayuno, pasaba el día hablando contigo y en la noche tocaba el momento de mostrar la habitación en donde se iba a quedar. Había una cama de hierro. Habían solamente dos opciones. Esta persona quería que se quedaran, no permitía ya que saliera de esa casa. Pero si la persona que se quedaba se acostaba y no medía igual que esa cama, había un problema. Si la persona era más pequeña, iba a amarrar sus extremidades, iba a empezar a estirarlo de una forma grotesca para que al final del día sí o sí midiera igual que la cama. Si era pequeño, ¿cuántos pequeños hay aquí? ¿O pequeña? Te iba a sufrir. Te iban a estirar, te iban a descoyuntar, te iban a desprender de tu naturalidad y te iban a hacer que tus miembros tocasen la cama en la parte superior y en la parte inferior. Así era Procusto. Procusto era una suerte de, aquí no está la psicóloga hoy, pero tenía problemas psicológicos. Era una suerte de psicópata. Y por el contrario, las personas que medían mucho más que él y su cama, él tenía, perdónenme con esto porque sé que es grotesco escuchar esto a la mañana justamente, pero es tan crudo como lo que pasa hoy en día en la iglesia del Señor y esto hay que hablarlo claro. Procusto tenía un hacha preparada, bien afilada, y si la persona medía un poco más, unos centímetros más, si la persona era mayor que él, si la persona estaba mucho más robusta que Procusto, si estaba más alarguecida, si medía en vez de 1,40, 2 metros de estatura, esa diferencia que había entre el final de la cama y los pies de la persona eran totalmente cortados. Así que Procusto era una persona que no aceptaba nada que estuviese fuera de su propia medida. Procusto era una persona que todo lo que se acostase en esa cama tenía que ser exactamente igual a su medida. No había aceptación de lo que fuera más largo que él, ni había aceptación de lo que fuera más corto. Había una poca capacidad de tolerancia de parte de Procusto hacia la gente que fuera diferente en estatura que él. Así que Procusto estaba preparado, él no tenía contemplaciones. Procusto era una persona que no tenía ninguna contemplación con nada ni con nadie. Sencillamente él cogía su hacha y si te acostaba y usted estaba por encima, te cortaba. Tiene que ser de mi misma medida. Si tú estabas por debajo, te estiraba a tal forma que tú ibas a ser desmembrado, ibas a ser colocado en la misma medida. Así que no importa lo que hicieras, después que entrabas en esa casa, usted no podía ser usted. Después que usted entraba en esa casa, usted no podía ser usted. Tú tenías que cambiar, tú tenías que ser transformado. El problema está en que la transformación allí en Procusto, en la casa de Procusto, no era Dios el que la hacía, sino que era una transformación realizada por el mismo Procusto. Y aquí es donde empezamos el mensaje. Mi amado, nosotros el día de hoy o en la actualidad, la iglesia de Cristo tiene muchos problemas. Y nunca van a dejar de haber problemas. Desde que la iglesia comenzó, han habido personas que han dañado dentro de la iglesia. Han habido personas que han lacerado el cuerpo de Cristo. Pablo, en muchas ocasiones, él denunciaba a algunos
dice el apóstol Pablo que después que él saliera de allí, iban a entrar y no iban a perdonar el rebaño, iban a ser como lobos que iban a atacar a la iglesia, que iban a levantarse en contra de la iglesia y que van a hacer cosas que realmente no son cosas de parte de Dios. Pero hoy en día vivimos la era del liderazgo. Y comenzaba yo el mensaje con esto porque realmente hoy en día todo el mundo es líder. Todo el mundo quiere ser líder. Todo el mundo quiere tener un lugar de prominencia en la iglesia. Y yo no digo que esto realmente esté mal, pero el problema está en que algunos no son levantados por el mismo Dios, sino que hay algunos que se promueven a sí mismos para llegar al liderazgo y realmente no está siendo colocados por el Señor. Hay gente, amados hermanos, que está en el liderazgo, que tiene un problema serio de seguridad. Y cuando un líder no tiene seguridad en lo que Dios mismo ha puesto en su vida, este líder, entre comillas, va a crear muchos problemas dentro del cuerpo de Cristo. Y usted me preguntará, pastor, ¿cómo así? Es líder, pero tiene inseguridad. Es líder, pero no está seguro de lo que está haciendo. Es líder, pero no está seguro de lo que Dios le ha dado. Y yo le puedo decir hoy, sí, es líder o quiere ser líder, pero no tiene ni idea de lo que Dios ha entregado en sus manos. Y como no tiene idea de lo que Dios ya ha dado en sus manos, no está seguro de lo que Dios puede hacer en su vida, no está seguro de la posición que Dios ha dado para él. Y como no hay seguridad, tiene que cuidarse constantemente de los supuestos ataques que están a su alrededor. Y en esa necesidad de cuidarse de los ataques que están en su alrededor, dentro de la misma pecera que se llama iglesia, terminan lacerando gente. Terminan haciendo como Procusto. Hay personas que desean que tengas la misma medida que ellos, y si no tienes la misma medida, van a hacer lo posible o imposible para que tú seas estirado si eres más pequeño, rápido, fuerte, sin contemplación, para que seas la misma medida de ellos. Y si tú eres más grande, van a hacer lo imposible para cortarte lo que te sobra, porque tú no puedes ser más grande que ellos. Aquí nadie dice amén hoy. No importa, no diga amén. Hoy vamos a hablar claro. La palabra de Dios habla acerca de estas cosas, mis amados hermanos. Y yo creo que Dios a veces está tan triste de ver tantas cosas que suceden, porque nosotros como iglesia, ojo, el cuerpo de Cristo, Omar dirá ahí, bueno, pastor, pero diga que la iglesia de Recalde, porque estamos en Recalde. Bueno, ahora, la iglesia de Recalde. A veces hemos adquirido una posición, hermanos, el cuerpo de Cristo, política, politizada. Y yo creo que no hay nada más detestable para el Señor que un liderazgo de acción politizada. No hay nadie más en el mundo como líder que esté preparado para cortar gente que los políticos. El político vive en una competencia constante. El político no puede permitir que nadie vaya por encima de él. Si hay alguien que está siendo más prominente, si hay alguien que Dios está usando, si hay alguien que Dios está haciendo algo de gracia con su vida, y el político, el pensamiento político nota esto, la persona va a hacer lo imposible para cortar ese liderazgo cuanto antes, porque no le importa lo que Dios esté haciendo a través de esas personas. No les importa lo que Dios pueda llegar a hacer a través de esas personas. Lo único que va a importar a las personas con liderazgo politizado es sencillamente brillar él, brillar ella.
cuando la palabra de Dios nos dice que el que tiene que ser glorificado es Jesús. Nosotros vamos a la palabra del Señor, amado, y hay un caso que nosotros conocemos. Vamos a 1 Samuel 18, 6 al 9. 1 de Samuel 18, 6 al 9. El capítulo 18 comienza hablando un poco acerca del pacto de Jonatán y David. Nosotros conocemos acerca de la historia de David y todos los sufrimientos que él tuvo que pasar antes de llegar a ser rey. Nosotros antes del capítulo 18 observamos que David, en primer lugar, capítulo 16, es ungido por Samuel. Dios lo bendice con una unción de parte de Samuel, y posterior a esto nosotros sabemos que él inmediatamente no llegó a ser rey, pero ya estaba ungido de parte de Dios. De alguna manera eso daba una seguridad en el sentido de que él seguramente en algún momento iba a ser rey, pero él mismo por su fuerza jamás hizo nada para que ese rey cayese, como era costumbre en la época, y él convertirse en rey. Era una persona que ya estaba ungida por Dios, ya Dios había entregado algo especial a su vida. En cierta ocasión, en el capítulo 17, nos es descrito en la palabra de Dios que David mata a un gigante. David mata a un gigante. Este gigante nosotros también conocemos, llamado Goliat. Estaba atormentando al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Estaban acampando continuamente, diariamente. Proclamaba cosas en contra del pueblo de Israel para amedrentarlos, para ponerlos por el piso, para humillarlos. El pueblo no hacía nada, estaba estupefacto, no tenía accionar ninguno porque tenían temor de esta gente, principalmente de este Goliat, del cual ellos consideraban que no podía ser vencido de ninguna manera. No había forma de derrocar a ese gigante que estaba muy por encima de ellos, y ellos no eran procustos como para cortarle las piernas, porque ellos decían, no tenemos la capacidad de hacerlo. Así que Dios levanta en el medio del pueblo a un pequeño joven llamado David. David se levanta y dice, ¿cómo es posible que este incircunciso, que este tipejo vaya a ofender al pueblo de Israel, al pueblo de Dios de esta manera? No es posible que esté hablando esa cantidad de blasfemias. Dios está con nosotros. Y David se levanta con toda la confianza en Dios y todo el entrenamiento que Dios había permitido que él tuviera en su vida, matando osos y leones. Ya eso nosotros también lo conocemos. Y ese fue parte del entrenamiento de David para ir al campo de batalla. La carta de presentación de David no fue realmente saber manejar una lanza de manera perfecta. David no tenía idea de lanzas. David no sabía cómo manejar una espada correctamente. David estaba acostumbrado a luchar en el campo, a proteger a las ovejas en el campo. Ese era su área, era su talento, pero ese mismo talento era el que Dios iba a usar para poder hacer algo especial dentro del pueblo de Israel, y específicamente para acabar con la vida de un gigante que estaba atormentando a ese pueblo. Así que Dios levanta a David en ese día, él lanzando una pedrada que no sé a cuánto iba, pero la clavó en el medio de la frente de aquel incircunciso, cayó y desplomó a un gigante. Eso hizo que el pueblo se enardeciera y cogiera ánimo y fuerza. Eso levantó al pueblo de Israel moralmente. El pueblo de Israel acostumbraba a hacer cánticos, las mujeres hacían cánticos. Nosotros sabemos acerca de las porras que hacen en algunos juegos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos o los juegos, cualquier juego deportivo, cuando se gana, se empiezan a hacer porras. Ganó, o lo que sea. No soy bueno haciendo porras, pero las mujeres en Israel también hacían esto y celebraban las victorias del pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos entonces al capítulo 18, después del pacto de Jonatán con David, Saúl tiene celos de David.
Saúl era el rey de Israel, el primer rey de Israel ungido, pero él tenía un gran problema. Él no tenía seguridad de nada. Y cuando un líder no tiene seguridad de lo que Dios le ha dado, ve amenazas por todos lados. Y cuando la persona ve amenazas por todos lados, está en temor. Y cuando hay temor, ahí no puede estar Dios. Y cuando no está Dios, ahí entra el diablo. Y cuando el diablo entra en la mente y el corazón de un líder en esa condición, empieza a cometer errores. Y cuando empieza a cometer errores, se ven sus costuras y de qué está hecho. Y al final del día, termina siendo deshecho. Mis amados, Saúl tenía esta condición. Saúl era una persona que había también peleado en el pueblo de Israel y por el pueblo de Israel. Era una persona que también tenía un porte físico como para ser rey. De hecho, muchas personas admiraban a un hombre que podía medir no sé cuánto, 1,90, 2 metros, no lo sé, pero ahí dice la palabra que era mucho más alto y más encorpado que los demás israelitas. Era fácilmente reconocible. Así que Saúl tenía preponderancia. Saúl era reconocido también por las mujeres de su pueblo. Sin embargo, cuando ellos vuelven de esta situación de matanza de aquel gigante que ofendía al pueblo de Israel, las mujeres salen a recibir a todo el ejército de Israel. Cuando ellas salen a hacer la recepción y a recibir por haber liberado también y lo que Dios había hecho en medio, empiezan a reconocer a alguien, a un líder. Empiezan a reconocer a Saúl diciendo y cantando. Hay un cántico que está ahí entre el capítulo 18, dice el versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Yo no soy muy buen cantante, pero ojalá y pudiéramos poner tono a esto, hermano Pastor Anderson, porque fue cantado. No voy a inventar para que no se escuche mal. Algo así sonó para Saúl. Y Saúl empezó a escuchar la canción. Saúl mató a sus 10,000 y él se le llenó el ego. Mira cómo canta mi pueblo. Mi pueblo me ama, mi pueblo me quiere. Mira cómo canta. Las mujeres dicen que maté a 1000. Yo soy realmente apreciado por el pueblo. Soy querido por la nación. Y es lamentable, mis amados, que hay líderes hoy en día en las iglesias que viven solamente del aplauso de la gente. Los líderes que están buscando aplausos, mis amados hermanos, el día que no consigan aplausos se van a hundir. No hay un sustento, no hay una base real. La única base son sus sentimientos y su propio ego. En el momento en el cual dejen de dar aplausos, y por los aplausos entonces lo que venga es una turbulencia de piedras en contra de él, porque el liderazgo también va a recibir piedras. Debes saber entonces que no hay nada que te pueda sustentar. Y en ese momento, cuando empiezas a recibir piedras en vez de aplauso, te vas a apagar y te vas a apartar. El liderazgo no puede vivir por aplausos. El liderazgo debe vivir por la confianza en Dios y lo que Dios ha dado para su vida. Nada puede apartarlo del propósito de Dios, y mucho menos porque la gente no le aplauda o no diga que bien lo estás haciendo o que bien lo estás predicando o estás haciéndolo como a mí me gusta que lo hagas. No me importa si no lo hago como a ti te gusta. Dios no me ha mandado a hacerlo como a ti te gusta. Yo quiero hacer las cosas como Dios quiere que yo la haga. Y si no te gusta, yo lo siento mucho, mi amado hermano, pero yo prefiero obedecer a Dios que a los hombres. Eso es todo, es simple. Esto no tiene que ver con falta de sujeción. Esto tiene que ver con autenticidad de ministerio, autenticidad de liderazgo.
Pero nosotros no podemos permitir que absolutamente nadie en nuestras vidas nos ponga un hacha al lado de la cama y nos quiera cortar porque desea que sea igual a Él. Yo no estoy llamado, ni tú estás llamado para ser igual a nadie más, sino a Cristo. Tú tienes que ser igual, parecido, determinantemente a Cristo. Tu modelo principal tiene que ser Jesucristo. Tu modelo a seguir tiene que ser Jesús. El parentesco que tú quieras tener no debe ser a Edinson Llanes. No debe ser a Taimiris Moreno. No, debe ser a Jesús. El problema es que nosotros tenemos, ayer hablaba con mi esposa, y nosotros después de la clase que estuvo espectacular, nosotros tenemos en nuestra mente a un Cristo que no existe en muchas ocasiones. Nosotros pensamos que Cristo no eruptaba. No, Cristo, Él no eruptó. Cristo se lava las manos. Ese seguro tenía los modales perfectos. El Señor sucio jamás. Y el Señor no se lavaba las manos para comer. ¿Cómo, pastor? Busque la Biblia. Los modales, los milagros espectaculares, sin ninguna suciedad. Escupía en el barro y se lo pegaba a la gente en los ojos. ¿De qué Cristo estamos nosotros creyendo? Un Cristo de mentira, estirado, acorbatado y planchado. Ese Cristo no es el real. Creemos a veces en un Cristo que no. Bueno, esto va a estar muy fuerte. Ayer lo decíamos, a Cristo en algún momento tuvieron que haberle cambiado los pañales, mi hermano. Era un ser humano, 100% Dios y 100% hombre. Pensamos en un Cristo acartonado, en una persona sin sentimientos. Y a veces nosotros queremos imitar a Cristo y queremos hacer que las personas imiten a Cristo, pero no al Cristo verdadero, sino al Cristo acartonado. Y por eso nosotros como líderes a veces esperamos que la gente accione de una manera acartonada, Lucas. Y queremos que todo el mundo esté así estirado. Mete la barriga, pues se te ve mucho. Ese color de corbata no me gusta, ese no es el de Dios. Te estás pegando mucho la ropa, eso no es de Dios. La pregunta mía está entonces, si nosotros tuviéramos que vivir exactamente, literalmente como Cristo vivió, nadie aquí pudiera vestir como nosotros estamos vistiendo hoy, por más falda que te pongas. Tendríamos que vestir una batola hebrea de hace 2000 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mis amados hermanos? Y lamentablemente hoy en día, mi querido, estamos a punto de que el Señor se aparece, de que la trompeta es sonada, de que nos vamos con Él, y a estas alturas todavía perdemos el tiempo en estas pequeñeces. Todavía estamos luchando en contra de las personas y de los demás líderes para que se parezcan a nosotros, para que sean una copia de nosotros, para que sean un clon de nosotros. Pero cuando nosotros miramos a Dios, Dios le encanta lo múltiple, la multiculturalidad. Es amplio en ese sentido. Dios no solamente le dio el evangelio, mis amados hermanos, a los judíos. Dios se fue hacia los gentiles. Y el mismo Dios que tenemos nosotros tienen los judíos. Y también es el mismo Dios que tienen aquellos que viven en África y todavía no tienen unos zapatos que ponerse para ir al culto. Pregunto, ¿Dios los va a desechar porque no tengan unos zapatos e ir al culto? Son menos hijos de Dios por eso. Son menos hijos de Dios porque no tengan la misma ropa que nosotros.
Van a dejar de ser creyentes porque no tienen el mismo aspecto que yo. Pasando al liderazgo, yo tengo realmente que ser igual que mi otro líder. Tengo que hacer las mismas cosas que los demás. Entonces no podemos hablar de un Dios que le gusta la amplitud, la creatividad. Estamos hablando de un Dios irreal y estamos hablando de un liderazgo irreal que lo único que quiere es tener a su mano el hacha de Procusto. Y yo quiero preguntar, hermanos, hoy en día, si tú que estás comenzando el liderazgo, tienes un hacha en la mano. O si tú que estás comenzando el liderazgo, tienes una soga en tu mano. Si tú estás allí pensando en que cuando yo vaya a ser el principal, voy a atar a las personas y los voy a estirar para que sean exactamente igual a mí. Y si no, búscate otra iglesia porque aquí no puedes estar. Si yo voy a tener un hacha, por si acaso alguien está por encima de mí y la gente está reconociendo más que a mí y está predicando mejor que yo y está enseñando mejor que yo, está orando más que yo y está haciendo cosas mucho más prominentes que yo voy a tener en mi mano un hacha para cortarlo. Y uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy en día, amados, es esta. Del liderazgo dentro de la iglesia es esta. Nadie quiere hablar de estas cosas, mis amados. Nadie quiere hablar, nadie quiere ensuciarse con estas cosas. Todo el mundo quiere dar mensajes espectaculares y que sean bien recordados, pero nadie quiere mojarse con esas cosas. Pues alguien tiene que decirlas. A mí me place decirlas porque creo que el Señor piensa en esto. Y el Señor piensa en cómo de terrible es que puede hacer envío de personas, inclusive personas preparadas, personas con muchos talentos, personas con cosas impresionantes, pero como no encajan, los tajan. Como no cuadran, hay que estirarlos. Y como no puedes estirarlo, no hay manera. Así que nosotros, amados, debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos con las personas que están a nuestro lado. Por favor, por segunda vez lo hago. Mire el que está a su lado. Mírelo, mírelo, sinvergüenza. Oh, sinvergüenza, no sinvergüenza a ti, Ahora, si tú eres sinvergüenza, ya sé, es tu lío. Míralo, sinvergüenza. Míralo, mírala. Mi hermano, nosotros podemos llegar a ser tentados en tratar de estirar gente y tratar de cortar gente porque no se parecen a nosotros. Porque yo tengo un ideal de cómo es el evangelio. Porque yo tengo un ideal de cómo es mi Cristo. Y mi Cristo es acartonado. Y como la gente, algunas personas han visto un Cristo que no es acartonado como el tuyo, tú dices, no, eso no puede ser Dios. Ese no es mi Dios. Tu Dios es acartonado. Entonces, mi querido hermano, no tienes ningún derecho a actuar como Procusto. Procusto era una persona egocéntrica. Una persona que solamente quería gente que se pareciera a su tamaño. Esto lo hacía el temor en él. Lo mismo que hacía en Saúl. Saúl vio que la gente decía 10,000. Y cuando dijeron 10,000 a David, entró un frío en su espalda. Desde aquí hasta abajo, no sé hasta dónde, pero llegó por la espalda. Y dijo, lo único que le falta ya a este es el trono. Y en vez de pensar como Dios pensaría, y en vez de pensar primero con el amor de Dios, y pensar como Dios quería que él pensase acerca de David, como fuese. Por ejemplo, de la manera siguiente, wow.
ha levantado Dios un general en el campamento de Israel. Cómo aman a mi general que Dios ha levantado. Así que yo estaré con ese general, lo acompañaré hasta el final. Y si Dios lo quiere levantar en algún momento, amén, yo no me voy a oponer. Pero Dios lo ha levantado. Y el hermoso respeto que hubiera habido de David, porque David algo que tenía era eso, también hubiese sido de parte de Saúl. Israel, la posición que iba a alcanzar era increíblemente maravillosa, mucho más que lo que la historia después nos dice acerca de lo que logró David. Pero el líder principal de Israel decidió pensar como Satanás metió en su corazón. Y Satanás empezó a meter en su vida, en su pensamiento: este tipo me quiere tumbar. Este tipo tiene más dones que yo. Este tipo tiene mucho más talento que yo. La gente lo escucha más que a mí. Este tipo tengo que tener cuidado porque igual y me raspa en cualquier momento. Y el corazón de David era totalmente distinto a lo que Saúl estaba pensando. No había ningún gramo de rebeldía en David, pero el corazón de Saúl estaba dañado y estaba cuidando un espacio por su temor. Era un niño pequeño con un dulce en la mano. No había madurez de liderazgo en su vida. Era un pequeño niño con temor. Y aunque nadie estaba haciendo nada para apoderarse de su posición, empezó a defenderse como gatos patas arriba y cometió el error más grave de su vida. Se embarcó en una persecución en contra de David durante toda su vida. Permitió que la amargura lo poseyera. De hecho, la palabra de Dios dice específicamente que inclusive un espíritu vino, un espíritu maligno. Y entonces era el enemigo el que pasó a hacer acción en él. David tuvo que huir mucho tiempo y tuvo oportunidad de matar a Saúl, mas él no hizo absolutamente nada. Sus talentos estaban intactos. Intentó matar Saúl a David. Le lanzó 2 flechazos así, 2 con la lanza. Y dice la palabra que David lo esquivaba. Y jamás David hizo nada en contra de él. Ahora, mis amados, usted es un líder. Aquí hay líderes nacionales, hay líderes locales, hay líderes de equipo, hay líderes pastorales, hay líderes de mujeres. Esta es una iglesia de líderes. De hecho, nosotros somos una iglesia que exportamos líderes. ¿Sabe usted? Exportamos líderes. Hay gente que ha salido de aquí, está en Bolueta trabajando y está en no sé dónde. Bueno, de la escuela de predicadores ya han salido unos cuantos. Así que esta es la escuela de líderes. Ya sé lo que está pensando, ya está, cálmese. Pero es verdad, esta es una escuela de líderes. Estamos preparando gente. Pero algo que no quisiera, mi hermano, es que los líderes que están aquí, aunque salgan de esta casa, sean procustos, sino que levantemos gente. Que cuando veamos talento cerca, en vez de aplastarlo, lo levantemos, lo animemos. No seamos como aquel entrenador que había alcanzado varias medallas olímpicas y después de que eso pasó, ya se hizo un poco viejo para el deporte, empezó a entrenar a varios y entre ellos había una potencia allí, alguien que tenía la capacidad, pero tenía que ser entrenado para poder alcanzar el mismo récord de su entrenador. Pero su entrenador, a sabiendas de esto, le daba mal los entrenamientos intencionalmente, porque tenía temor de que en algún momento lo alcanzase. No, nosotros no tenemos que hacer de esa manera. Nosotros tenemos que entrenar bien y correctamente.
Nosotros tenemos que entregarlo todo para con los que están a nuestro lado. Cuando haya una persona nueva en la iglesia, esto es lo que hay que hacer. Hay que darle el alimento correcto, hacer que crezca. No porque nosotros tengamos el poderío, realmente el crecimiento lo da Dios, pero nosotros estamos llamados a regar en la vida de la persona. Nosotros estamos llamados a sembrar en la vida de la persona. Así que, mi amado, que esta casa no sea una casa con hachas y sogas, que no sea la casa de Procusto, sino la casa de Dios, aquel que solamente puede Él dar el crecimiento. Amén. Yo sé que es retador esto, porque Procustos hay muchos por todos lados. Pero si hoy en día, mi amado, aquí hubiera alguno, la palabra clave: arrepiéntete. Si hay alguien que me está escuchando allí, este mensaje, dentro o fuera del ministerio, y ha tenido acciones procústicas, escondidas, poniendo una cara bonita pero por detrás queriendo cortarte o queriendo estirarte para que seas igual a él, arrepiéntete. Quien seas, como seas, donde sea, arrepiéntete. No puedes seguir igual. No hay manera de que se crezca con acciones procústicas dentro de la iglesia. No hay forma de crecer. Dios quiere que todos crezcamos juntos. Amén. 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 Póngase sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, siempre nuestro ejemplo. Él vivió en una época compleja, y en su época también había muchos procustos, muchísimos. Se llamaban fariseos. Estaban totalmente entrenados. Eran agentes de la ley, eran doctores de la ley, sabían muchísimo de la palabra, solo que interpretaban a su manera y no entendieron el momento en el que vino alguien que tenía o tiene esa capacidad de salvarlos. Desecharon al Rey de Reyes, lo echaron fuera con sus talentos, con su poderío, con su corona, con todo, porque no se amoldaba a sus ideales. Ellos decidieron cortar al Señor Jesús. Ellos decidieron tratar de estirarlo, pero como no pudieron, lo desecharon. Mis amados, eso no es lo que Dios nos está mandando a hacer. Nosotros debemos ser muy diferentes a los fariseos. A algunas personas les da miedo que se mencione esta palabra dentro de la iglesia, pero sí que sigue habiéndolos. Lo que pasa es que se maquillan muy bien. Pero debemos tener cuidado de nosotros convertirnos en procustos y fariseos en la iglesia del Señor. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos las gracias, Señor amado, Padre. Señor Jesucristo, yo sé, Dios. Yo sé, Señor Jesús, que estos son mensajes duros, Señor, difíciles, Padre. Mensajes que muchas veces no quisiéramos escuchar, Dios. Mensajes que nos confrontan, Señor, directamente, Padre. Mensajes que nos muestran cómo estamos accionando y cómo no, Dios. Cuáles son nuestras acciones, Señor. Padre, yo sé, Señor Jesucristo, Dios, que no es muy fácil aceptar este tipo de cosas, que es difícil, Padre, procesarlas. Pero más allá, Señor, de la dificultad que tenga esto en procesarse, Dios amado, yo te pido, Padre de la gloria, que nos lleve, Señor, a hacer como tú quieres, Señor Espíritu Santo. Yo sé, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, que pudiéramos esperar, Señor Jesús, otra cosa, Dios mío. Que pudiéramos, Señor Jesús, gritar muchísimo. Pudiéramos, Padre,
tener una algarabía, Señor Jesús. Y no está mal, Dios mío, hay momentos para todo. Pero Padre de la gloria, nosotros te pedimos, Señor Jesús, que hagas de nosotros líderes sanos, Señor. Que hagas de nosotros líderes sanos, Señor Jesús. Que levantes líderes sanos en tu casa, Señor. Que hagas entender, Dios mío, Padre, a tu iglesia, Señor Dios, que el modelo eres tú, Señor Dios. Que la fuente eres tú, Padre. Que la medida exacta está en Cristo. Y nada más y nadie más que en Cristo. Señor amado, queremos ser como tú, Dios. Queremos parecernos a ti, Dios. Queremos, Señor Jesucristo, estar a la medida del Señor. Deseamos verte solamente a ti, Padre. Deseamos adorarte solamente a ti, Señor. Prepáranos, Señor Dios, en la medida justa, Padre de la gloria, que agrada a ti, Señor Dios. Eres nuestro ejemplo. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Señor. Padre, no tuviste jamás acepción de personas. Y de la misma forma nosotros queremos hacer, Dios. La palabra de Dios dice: venid a mí, los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Jamás el Señor Dios dice: venid a mí, y aunque estés trabajado y cansado, te voy a cortar, te voy a estirar para que te parezcas a mí. Él te hace descansar. Aleluya. Bríndele un fuerte aplauso al Señor si cree que Él merece ese aplauso. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a adorar a Dios para despedir. Amén. Gloria a Jesús. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar, revelándonos tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y aquí está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Mi amado, ten cama preparada, téngala siempre. Espero que me entienda esto alegóricamente. Téngala preparada siempre. Invite a acostarse en ella. Ojo, no literalmente, pero cuando estén acostados allí descansando, no los corte ni los estire. No tiene por qué parecerse a ti. Esa no es tu labor. Ese es un buen liderazgo. Y es el liderazgo que esperamos en esta casa. Amén.
Gloria al nombre poderoso de Jesús. Ponga sus manos de esta forma. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y todos decimos a una sola voz: amén, amén, amén. Saluda al que está a su lado. Aleluya. Y Dios continúe bendiciendo a las hermanas que están al final. Gloria a Dios. Puede saludarlas, invitadas.